Bueno, hoy vamos a seguir viendo las aplicaciones de las derivadas, pero tengo que coger el lápiz y voy a explicar cómo se sabe si una función es creciente o decreciente en un punto. Bueno, aquí viene toda la demostración utilizando lo que es la definición de derivada, ¿no? Aquí vemos cuando la curva es creciente, esto está en el libro, ¿de acuerdo? Cuando la curva es creciente vemos que la derivada es mayor. Bueno, pero en definitiva nosotros vamos a ir a lo básico, ¿no? Lo básico es que en un determinado punto, si la primera derivada es positiva, es mayor que cero, entonces f de x, la función es creciente en dicho punto, ¿de acuerdo? Y si es la primera derivada negativa, entonces la función igual a f de x es decreciente en dicho punto. Eso es lo que nos interesa a nosotros saber. La función es creciente en un punto cuando la primera derivada es mayor que cero y es decreciente cuando es menor que cero. Y cuando es igual a cero, ya veremos lo que es, ¿de acuerdo? Es estrictamente mayor, creciente, y estrictamente menor, decreciente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, dice determina, voy a copiar la función, voy a coger un momentito, dice determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función igual a x cubo más 3x, ¿de acuerdo? Dice determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Dice, me he dado cuenta que yo me he quedado único torpera, yo han copiado dos veces, ahora lo cuento ustedes, ¿no? Entonces, y preguntan, ¿cómo es en x igual a 0 y cómo es en x igual a 2? Y la última pregunta, ¿y en x igual a menos 2? Bueno, vamos a empezar entonces, pasamos a la pizarra, vámonos. Volvemos a la pizarra. Ahí está. Es que esto no se puede copiar porque es un PDF y este PDF no se puede copiar en la pizarra, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, la función que nosotros tenemos es igual. Ahí, esto está, por este caso, ahí está. Es igual a x cubo, ¿de acuerdo? Más 3x. Entonces, lógicamente, esta función es una función que es un cubo, ¿no? Si yo la represento, vamos a representar de otra manera vamos a irnos a internet, GeoGebra, que se crió. Bien, vamos a poner aquí, la función era x cubo más 3x, ¿no? Aquí ponemos x cubo x cubo más 3x. Uy, aguante usted lo que está dando. Ay, Dios mío. Uy. Un momentito. Es que se queda en el exponente. Ahora está bien. Más 3x. Qué función más rara. ¿De acuerdo? Vamos a disminuirlo un poquito, ¿no? Vamos a verlo con más claridad. Aquí vamos a tener varios. Pues esta función va a ser, lógicamente, está bien escrita, sí, ¿no? Vamos a comprobarlo. Ah, no, menos 3x, lo he visto. Ay, Dios mío. Menos mal que me da cuenta. Menos 3x. Es que me extrañaba a mí que fuera decreciente. Menos 3x. Ahí, vale, que se le podemos quedar 2 puntos. Bueno, esto, lógicamente, vemos que en 0 se hace 0, no pasa por origen de coordenadas, bueno, entonces vemos que hasta aquí es creciente
en este, desde, o sea, esto lo estamos viendo gráficamente, ¿no? Vamos a verlo analíticamente, para que vean ustedes que no hace falta hacerlo gráficamente. Simplemente hago la gráfica para, como lo podemos disponer rápido, para que ustedes se hagan una idea de por dónde van los tiros convocamiento de servicio, ¿de acuerdo? Fijarse bien, menos 2, hasta este punto que parece 1, no, porque nos lo piden en el punto 2 y el menos 2. Es creciente, en este punto se hace decreciente y a partir del punto 1 menos 2, ¿no? Pues se hace otra vez creciente, ¿no? Bueno, entonces, si yo lo primero que yo hago va a ser igualar esto a 0, ¿de acuerdo? Porque el interés siempre es saber en qué punto se va a hacer 0. Bueno, si yo lo igualo a 0, vamos a tener, los puntos de corte con los ejes, ¿no? Estoy buscando la lista. Vamos a corregir antes que nada. La función. Lo primero que hago, igual a 0. Evidentemente, como una de las soluciones, esto va a tener 3 soluciones, ¿verdad? ¿Por qué va a tener 3 soluciones? Porque es una ecuación cuando yo la pongo igual a 0, una ecuación de tercer grado, ¿verdad? Entonces, la primera es igual a 0, ¿no? ¿Cómo se resuelve esto? Pues se puede hacer o bien mediante decomposición polinómica factorial, o bien lo que hago es simplemente saco un factor común x, ¿no? Y me va a quedar x cuadrado menos 3 igual a 0. Por lo cual, la otra solución es, primera, x igual a 0, que ya lo hemos hecho, y las otras dos soluciones es la raíz positiva y la raíz negativa de menos 3, ¿no? De 3, perdón, sería primera solución y la segunda solución es menos raíz de 3, ¿no? Si nos vamos a la gráfica, este punto donde raíz de 0 es menos 3, ¿no? ¿De acuerdo? Y fijarse bien que el otro punto es menos 3, ¿no? Entonces aquí vamos a estudiar, por ejemplo, bueno, por aquí como ya nos pregunta, ¿no? Por aquí nos pregunta directamente, ¿no? Determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, determina cómo es en igual a 0, ya hemos visto que es 0, en x igual a 2 y en x igual a menos 1. Pues vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a representarlo en la red. Porque yo lo represento en la recta real, y aquí no estoy representando la función, ¿no? Vamos a representar aquí las menos raíz de 3, y esto es más raíz de 3, ¿vale? Entonces tenemos definido un intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos y 4 intervalos, ¿no? Vámonos. Entonces sería un intervalo, otro intervalo, lo que pasa es que aquí hay un máximo, ¿de acuerdo? Aquí hay otro intervalo, ¿vale? Y aquí, lógicamente, es lo que nos va a permitir a nosotros, pues, ¿cómo puedo sacar yo este 2 y este menos 2? ¿No? Que sería la otra pregunta. Pues, sencillamente, si yo me digo, bueno, vamos a seguir haciendo. Bueno, entonces, desde menos infinito a menos 3, que sería el primer intervalo, hasta menos
3, aquí la función es creciente. Aquí alcanza lo que es que todavía no hemos visto máximos y mínimos, que será la siguiente clase. Aquí tenemos un máximo relativo. Y aquí tenemos un mínimo relativo. ¿De acuerdo? Es que yo no sé si parece que me ha adelantado un momentito. A ver, sí, no, crecimiento y crecimiento, nada más. ¿De acuerdo? Aquí empezamos ya máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí la función, si yo tomo un punto cualquiera, por ejemplo, un punto menor de menos 3, ¿cuál será? Pues menos 3, por ejemplo, volvemos a la gráfica, por ejemplo, menos 2, ¿no? Menos 2 está en el intervalo menos infinito, ¿no? Bueno, si yo me voy lo primero que yo hago que es volver a calcular la derivada. Aquí está, ¿no? Si yo calculo la derivada de esta función, esto es y, ¿no? La derivada de esta función sería y' será igual a, a 3x cuadrado menos 3, ¿no? Vamos a pintar el bolígrafo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo bien. Y' igual 3x cuadrado menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, si sigo así, por ejemplo, para 2, si yo calculo f' de menos 2, espérate que yo no sé si es que sale la foto. Vamos a poner aquí f', ¿de acuerdo? F', sabiendo que y' es igual a 3x cuadrado menos 3, ¿no? Bien. Yo calculo f de menos 2, ¿a qué va a ser igual f de menos 2? Menos 2 al cuadrado es 4, 4 por 3, vamos a hacer. Menos 2 al cuadrado, menos 3. Esto da 4 por 3, 12, 12 menos 3, 9. Mayor que 0, luego en el intervalo, perdón, intervalo abierto, ¿verdad? En el intervalo menos infinito, menos raíz de 3, en este intervalo, la función es creciente, ¿de acuerdo? Si nos vamos a el otro intervalo, ¿no? Si nos vamos al intervalo, claro, aquí hay que tener en cuenta, fijarse bien, si nos vamos aquí, hasta aquí es creciente, aquí llega hasta 2, ¿no? Entonces, y eso corresponde, cuando es igual a 2, ¿cuánto vale la función? Cuando x vale 1, ¿no? Fijarse bien. Cuando x vale 1, esto vale 2, porque 1 al cubo es 1. A ver, bueno, está claro. Entonces, hasta este punto es creciente, ¿no? Entonces, ahora aquí, en este punto, es que tiene este punto de inflexión, ¿no? Bueno, este máximo, perdón, y aquí tenemos un mínimo. Pues entonces, yo puedo decir perfectamente que hasta y esto es, creo que es 1, ¿no? Por ejemplo, vamos a calcular para i igual a 1. Por ejemplo, si yo calculo
los valores donde la derivada es 0, ¿no? Porque yo, bueno, es que no pasa que yo entre una cosa y no os quiero adelantar. O sea, los puntos donde la derivada vale 0, eso corresponde a un máximo. Bueno, te voy a borrar lo que no queda claro, ¿verdad? Pero disculpen ustedes un momentito. Que no quería meterme en concepto de máximo y mínimo. Y al final hay que meterse. Esto no ha quedado, como está explicado en el libro. O sea, los puntos donde la primera derivada es 0, ¿de acuerdo? Quiere decir que puede ser o un máximo o un mínimo. ¿Cuándo es un máximo? Cuando la segunda derivada, bueno, yo voy a explicar lo que es máximo y mínimo. Cuando la segunda derivada, aquí en el punto, perdón, es, para que lo estoy poniendo al revés, cuando la segunda derivada es negativa, la segunda derivada es negativa, se trata de un máximo. Y es un mínimo cuando la segunda derivada es mayor que 0. ¿De acuerdo? Entonces, si yo calculo la segunda derivada, fíjate bien, ¿dónde se va a hacer 0 la segunda derivada? No, pues lo que hacemos es sencillamente ponemos 3x cuadrado menos 3, ¿no? Que es la segunda derivada, y lo igual a 0. Y resuelvo esto. Lógicamente, si yo resuelvo esto, una ecuación de segundo grado muy sencilla, será primero de p por 3, será 3 por x cuadrado menos 1 igual a 0. Con lo cual, lógicamente 3 nunca va a ser 0, resuelvo esta ecuación. Con lo cual, esta ecuación es igual a más menos raíz de 1. Y más menos raíz de 1, ¿de acuerdo? Es igual a más menos 1. ¿Vale? Entonces, para x igual a 1, bueno, yo voy a explicar las dos cosas. De todas maneras, mañana haré otro ejercicio de máximo y mínimo, ¿de acuerdo? Para x igual a 1 positivo, ¿cuánto vale la segunda derivada? La segunda derivada es volver a derivar. La segunda derivada es volver a derivar la primera derivada, ¿no? La segunda derivada será la derivada. Bueno, pues vamos a hacerlo bien. La primera derivada hemos dicho que era 3x cuadrado menos 3, ¿no? Por lo cual, la segunda derivada, volvemos a derivar respecto de la x, esto es una constante, se hace 0 y nos va a quedar igual a 6x. Con lo cual, cuando x vale 1, no, para x igual a 1, que es donde hemos dicho que se hace 0, f segunda de 1 es igual a 6, mayor que 0. Luego aquí se habla de, aquí tenemos un qué, un mínimo. Y voy a hacer para abajo, para x igual a menos 1, f segunda de menos 1 es igual a menos 6, porque 6 por menos 1, y aquí tenemos un máximo. Mañana aclararé lo que es máximo relativo, máximo absoluto, ¿de acuerdo? Claro, es que si no, no podemos hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, si nos vamos, fíjate bien, nos vamos otra vez a estudiar la gráfica de la función. En menos 1 que tenemos, un máximo, ¿no? Entonces, esto nos va a dar los otros puntos de crecimiento, nos va a dar, hemos calculado hasta aquí, que es creciente, pero podría haber hecho sencillamente hasta aquí, pero bueno, no importa, ¿no? Entonces, si tomamos, por ejemplo, un punto intermedio, por ejemplo, si esto es 1, pues 1,5, ¿no? Si yo calculo la derivada, estamos ya, volvemos a ver lo de crecimiento. Entonces, aquí tenemos otro punto, y aquí no tenemos otro punto que hemos calculado como aquí vamos a tener
un máximo y aquí vamos a tener el mínimo, ¿de acuerdo? Con lo cual, un punto intermedio sería menos 1,5, ¿no? Si yo calculo aquí menos 1,5, vamos a ver, bueno, lógicamente, ¿dónde está la segunda derivada? Si yo calculo la primera derivada de 1,5 o de 3 medios, ¿no? Que es lo mismo, nos va a dar lógicamente que es mayor que 0, entonces ahí la función es creciente. Cuando hago la de menos 1, se hace 0. Y ya hemos visto que ahí lo que tenemos es un máximo porque hemos calculado ya la segunda derivada como he explicado anteriormente y era igual a menos 6, ¿de acuerdo? Entonces, en este intervalo, la función, por ejemplo, para f de 0, yo calculo la primera derivada de 0, ¿no? Sería eso, me va a dar menos 3. Por lo cual ahí la función es decreciente. Cuando vemos la función, perdón, aquí, ahí no, que es perdón, que me he equivocado. O sea, desde el máximo al mínimo, la función es decreciente, ¿no? Pero del intervalo de menos 1 a 1, la función es decreciente y aquí vuelve a ser creciente, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, vamos a ir paso por paso. Esto es un poquillo engorroso, pero cuando se hacen 3 o 4, o sea, hasta aquí la función es creciente. Vamos a hacerlo. Este es el intervalo menos infinito menos 1, ¿de acuerdo? En el intervalo menos 1, 1, la función es decreciente. Porque hemos visto que la primera derivada, como ya hemos calculado, es menor que 0. Y en el intervalo 1 a más infinito, la función vuelve a ser creciente. Podemos hacerlo con cualquiera. Por ejemplo, para f de, si yo calculo el valor de la primera derivada de f de 1, el valor de la primera derivada de f de 1 me va a dar 0 y sabemos que es un mínimo, ¿verdad? Porque f segunda menos 1 es 6. Entonces yo cojo, por ejemplo, un de 2, ¿no? Que sería mayor. F de 2 vamos a obtener que la primera derivada de f de 2, que sería 3 por 2 al cuadrado más menos 3, nos va a dar lógicamente 9, mayor que 0, luego es creciente, ¿de acuerdo? Que eso coincide con lo que hemos obtenido, como hemos visto en la gráfica de la función. Entonces, aquí lógicamente, en x igual a 0, o sea, aquí si nos ceñimos, es que este problema lo he ampliado yo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque aquí lo que había que haber hecho era los puntos que aquí se señalan como en la función, ¿de acuerdo? Pero yo he ido un poquito más allá y he explicado ya el concepto de máximo relativo y de mínimo relativo, ¿de acuerdo? Porque esto no tiene máximo porque la función viene desde menos infinito y llega hasta menos infinito, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es lo que quiero que quede claro es que entonces este ejercicio hubiera bastado con hacer lo que vamos a hacer a continuación, ¿no? Sería, la función es 3x cubo menos 3x, ¿de acuerdo? Y hay que calcularlo en los puntos menos 2, x igual a 0 y x igual a 2. Como vamos a estudiar solamente el crecimiento, vamos a ver ahí. Vamos a ver el crecimiento Vamos a ver el crecimiento solamente en esos puntos y ya está, ¿vale? No para que yo eso sea el crecimiento de toda la función, ¿no? Que es definitiva cuando veamos un máximo muy mínimo todo lo que hay que hacer de la función, que es el estudio de la función. Es mucho más sencillo si lo hacemos sin saber derivadas, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué iba a decir yo? Calculo la primera derivada es igual a... Esto también he algunas veces hepatina de Embrague, esto es x cubo, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Vale? Entonces sería 3x cuadrado menos 3. Pues me vengo para acá y calculo. F' de menos 2. En F' de menos 2 tendré yo 3
menos 2 al cubo menos 3. Y esto muy antes, 9 mayor que 0, digo que en ese punto la función es creciente. Pongo f' de 0. En f' de 0 voy a tener 3 por 0 al cuadrado menos 3. Y aquí queda, en este punto da 0, ¿no? Porque 0 al cuadrado es 0. Uy, perdón, disculpen ustedes. Ahí. No pegarme. Bueno, pues voy a dar 0. 0 menos 3 y 0 menos 3 menor que 0. La función es decreciente. Y luego f de 2. Cuando yo calculo la primera derivada de f de 2, vemos que será 3 por 2 al cuadrado menos 3, 9. Mayor que 0, luego es creciente. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya he explicado, o he intuido ya, o he preexplicado lo que es máximo y concretamente relativo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya podéis ir haciendo los ejercicios en los cuales ya hay que estudiar el crecimiento de la función de la última tarea que me han dado. ¿De acuerdo? Bueno, me despido de ustedes. Salud a todos y a todos y hasta el próximo día.